Hola amigos de Viviendo la Pesca. Desde el momento en que realizamos el lanzamiento del señuelo, lo colocamos en el agua para darle la presentación y acción que esperamos para ese enganche del depredador. Y lo damos todo durante la pelea. La línea de pesca es aquella que nos mantiene unidos con el otro extremo de la acción. Por tanto, vamos a dedicar los próximos minutos a ampliar específicamente sobre los diferentes tipos de líneas de pesca que encontramos en la práctica de pesca con caña, carrete y señuelo artificial. Además, vamos a explorar las distintas características, las diferencias y por supuesto las aplicaciones para cada una de ellas. Quédese para seguir viendo este video. Hace unos 20 o 30 años no hubiese tenido mayor relevancia conversar sobre diferentes tipos de líneas de pesca, pues prácticamente el predominio lo tenía la línea de monofilamento, la línea más tradicional que conocemos para la pesca. Sin embargo, hoy día tenemos más opciones. Existe también la línea trenzada y el fluorocarbono. El propósito que buscamos es conocer cada una de estas líneas de pesca, tanto fluorocarbono, monofilamento y trenzada. Vamos a compararlas, vamos a identificar sus principales diferencias, pero también vamos a hablar de lo que comparten en común. Y bueno, para empezar, vamos a hablar de generalidades. Necesitamos hablar de términos comunes para poder comparar efectivamente. Antes de entrar a ver estos detalles, intentaremos responder una pregunta bastante usual. ¿De qué están hechas las líneas de pesca? Estas líneas de pesca están construidas a partir de polímeros, plásticos, básicamente. Empezando con el monofilamento, el material más usual empleado es el nylon. En cuanto a la línea trenzada, está compuesta por fibras de polietileno. El fluorocarbono, por su lado, está construido con otro polímero llamado polivinilideno. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la línea trenzada, distingue que está compuesta de varias líneas, normalmente 4, 8 hebras que se entrelazan mutuamente, mientras que en monofilamento es una sola línea de nylon. El fluorocarbono es otra cosa diferente, es un monofilamento pero con un revestimiento especial. Para lograr comparar con efectividad los distintos tipos de líneas de pesca, necesitamos primero definir los atributos para lograr compararlos. Hablaremos por tanto de el diámetro de línea, su resistencia a la abrasión, capacidad de carga, textura y suavidad, elasticidad, también de color y visibilidad. Empezamos con el diámetro de la línea. El diámetro básicamente es el nivel de grosor que tiene la línea. Habrán líneas bastante más finas y otras mucho más gruesas. Mientras más fina la línea, pues va a enfrentar menos resistencia tanto en el aire como en el agua. Por otro lado, si es muy gruesa, puede dificultar la formulación de nudos, mientras que reduce significativamente la capacidad de carga en un carrete. Normalmente el diámetro de una línea de pesca se mide en milímetros, sin embargo esta medida es bastante pequeña. Hablamos de diámetros que van desde los 0.1 milímetros hasta 1 milímetro, siendo este un rango bastante usual en la pesca. Esta que tengo acá en mis manos es una línea de 0.80 milímetros, esto es monofilamento. Y esta otra que tengo por acá es una línea trenzada que consta de 0.28 milímetros. Esta otra que tengo por acá es igualmente una línea trenzada, pero de tan solo 0.14 milímetros, apenas apreciable. Según la técnica de pesca que vayan a utilizar, el diámetro podría ser el factor más importante de la línea de pesca. Por ejemplo, al realizar el lanzamiento de señuelos pequeños a medianos y esperar una larga distancia en el recorrido de ese señuelo, una línea más delgada definitivamente marcará la diferencia.
mientras que una más gruesa generará más fricción y resistencia en el viento durante la trayectoria del señuelo. Mientras que en la práctica del jigging, mientras usted tenga una línea con un diámetro mayor, podría en algunas ocasiones de mayor corriente enfrentar arrastre de su señuelo, perdiendo el ángulo de 90 grados o bastante cercano a este para poder ejercer correctamente la práctica de jigging. Mientras que en otras técnicas el diámetro de línea no suele impactar tanto en la acción o en la técnica, como por ejemplo en el caso de trolling. Sin embargo, sí suele tener un impacto en la capacidad de línea dentro del carrete de pesca, ya que a mayor diámetro el carrete necesitará más capacidad para poder albergar más línea, mientras que un carrete cargado con una línea más delgada tendrá más capacidad de línea en este. El siguiente atributo por descubrir es la capacidad de carga, o también conocida popularmente como libraje de la línea. Este atributo es uno de los más importantes, por lo cual suele especificarse en el detalle del producto. Esta métrica suele expresarse en libras, como pueden ver en estos productos en concreto. Por ejemplo, acá tenemos uno donde se puede apreciar que indica 30 libras. En este otro se especifica 15 libras. En este que tenemos acá, si lo podemos distinguir, dice 80 libras. Cuando indicamos libraje o capacidad de carga, hablamos de peso muerto, aquel que podemos fácilmente medir con una romana, simplemente colgando la línea en la romana y aplicándole tensión para saber su capacidad máxima de carga hasta romper. En el mercado, un mismo producto de una línea de pesca se vende en distintos librajes. Habrán líneas de 15 libras, 30 libras, 20 libras u 80 libras. Algo que podemos concluir es que a mayor libraje, el diámetro de ese mismo producto aumenta. Por ejemplo, una línea de 30 libras siempre tendrá un mayor diámetro que una de 15 libras, siempre del mismo producto, mientras que una de 40 libras tendrá un menor diámetro que una de 50 libras para ese mismo producto. Estos dos atributos de una línea de pesca suelen venir impresos en las especificaciones del producto. Por ejemplo, acá tengo en pantalla el producto Mega 8 de la marca Kasking. Ahí pueden apreciar en la caja del producto la equiparación entre el libraje y el diámetro de la línea. El diámetro en este caso en particular lo especifican tanto en pulgadas como en milímetros. Otro punto muy importante en cuanto al libraje es que debemos seleccionarlo muy cuidadosamente según el freno que vamos a ajustar en el carrete. No podemos pretender colocar una línea con un libraje menor al freno que está establecido en la configuración del carrete, pues si no, evidentemente estaremos muy cerca de poder romper la línea durante una pelea. Un punto muy importante en relación a la línea trenzada, monofilamento y fluorocarbono es que de estas tres la línea trenzada suele ser la más delgada a pesar de tener el mismo libraje, mientras que productos de monofilamento y fluorocarbono suelen tener un diámetro bastante similar para un mismo libraje. Exceder el libraje establecido para una línea de pesca no es la única forma de romperla. Vamos a hablar ahora de la resistencia a la abrasión, un aspecto fundamental a la hora de elegir nuestra línea. Cuando hablamos de abrasión nos referimos a la capacidad de la línea para soportar el roce continuo con objetos ásperos que podrían causar que esta línea rápidamente se desgaste en ese punto y pueda romperse. En este sentido podemos resaltar algo importante: la línea trenzada definitivamente suele tener menor resistencia a la abrasión que el monofilamento o incluso el fluorocarbono, mientras que entre el monofilamento y el fluorocarbono suele tener mayor resistencia a la abrasión. Una línea de pesca se puede romper al rozar contra un palo, ramas, hojas, basura, piedras, en fin, que podrían causar que la línea se desgaste rápidamente o finalmente llegue a romperse.
Es por esta razón que el monofilamento y el fluorocarbono son los productos más utilizados como material de líder. Ese segmento de línea bastante común al utilizar línea trenzada que se encuentra en el extremo de nuestra línea, donde está la acción y donde hay más exposición a la abrasión. La siguiente propiedad de las líneas de pesca es la elasticidad o la sensitividad, pues resulta que, por ejemplo, en las líneas trenzadas tenemos cero elasticidad. Como pueden ver, esta línea no estira en lo más mínimo. Puede ser que a largas distancias se sienta una mayor elasticidad, pero es algo mínimo realmente. Al contrario de la línea trenzada, el monofilamento y el fluorocarbono suelen estirar mucho más al aplicar tensión. Cuando tenemos mayor cantidad de línea, más se va a sentir esta elasticidad en la línea. La pregunta ahora sería ¿cómo nos afecta la elasticidad en la línea de pesca? Pues básicamente nos contribuye en la sensitividad que tenemos sobre el señuelo y sobre la captura durante la pelea. Por ejemplo, la línea trenzada, que no tiene mayor elasticidad, nos permite sentir mucho mejor el señuelo a la hora de venir accionándolo, mientras que a la hora de estar lidiando con una captura durante la pelea podemos sentir mucho mejor los movimientos más abruptos que ésta está realizando. Del lado opuesto, con el monofilamento y el fluorocarbono, que sí tienen una propiedad más elástica, pues la sensitividad a la hora de trabajar un señuelo, principalmente señuelos grandes o a largas distancias, suele ser menor. Casi no tenemos tanta sensitividad. Por eso monofilamento y fluorocarbono no son materiales que se usen como línea principal en técnicas como el jigging, donde la sensitividad sobre el señuelo es clave. Sin embargo, noten que durante la pelea la elasticidad del monofilamento o fluorocarbono pueden ser de bastante utilidad para amortiguar esos movimientos abruptos e impactos que genera directamente la captura sobre la línea y por tanto sobre la caña y el carrete. Los atributos que mencionamos anteriormente pueden ser los más importantes, sin embargo también hay otras características muy importantes de la línea. Una de ellas es la textura y es cómo sentimos esa línea, cómo está compuesta físicamente en su exterior. ¿Es más suave? ¿Es más áspera? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe? En ese sentido podemos concluir que el monofilamento y el fluorocarbono son las líneas que brindan una textura mucho más suave. ¿Y esto cómo nos llega a afectar? La textura de la línea puede afectar durante el lanzamiento del señuelo, ya que si tiene una textura más heterogénea, menos uniforme, que no se siente tan suave, pues va a limitar la capacidad para que la línea salga por las guías de la caña, se desplace hacia el exterior y también a la hora de hacerle frente al viento, pues supone también una resistencia importante. La línea trenzada es la que va a tener una textura más áspera. A la hora de tocarla con los dedos vamos a sentir ciertos relieves, son mínimos, pero se pueden sentir. Con el paso del tiempo, los procesos constructivos de línea trenzada han ido mejorando bastante, creando optimizaciones de estas líneas para diferentes prácticas, por ejemplo, para el lanzamiento de señuelos o bien para las técnicas como el jigging. Por ejemplo, esta línea que les estoy mostrando llamada Casking Extremus está dotada de una característica que ayuda a repeler el agua, lo cual es particularmente útil durante el lanzamiento de señuelos, pero más que todo durante la acción que aplicamos en el señuelo. Va a ser fundamental, por ejemplo, en el uso de señuelos superficiales, paseantes, poppers, porque a la hora de accionarlos vamos a tener menor arrastre de agua y menor contacto o sumersión de la línea en el agua para facilitar mejor su movimiento. Este otro producto de línea trenzada que tenemos por acá, llamado Mega 8, está equipada con 8 hebras de línea trenzada, lo cual nos permite que la línea finalmente tenga una textura mucho más suave, facilitando su desplazamiento por las guías y cortando el agua, lo cual suele ser muy deseable bajo el lanzamiento de señuelos principalmente muy ligeros o también en técnicas como por ejemplo el jigging.
Otro aspecto bastante relevante con las líneas de pesca es su memoria, es decir, la capacidad para volver a su estado original tras aplicar una serie de pliegos. Por ejemplo, acá tomamos este trozo de monofilamento y realizamos un quiebre. Ven cómo permanece marcado ese quiebre en la línea, y a la hora de intentar recuperarlo es mucho más difícil. Contrario al monofilamento o al fluorocarbono, que son materiales que conservan mucho más la memoria, la línea trenzada no tanto. Si hacemos el mismo tipo de pliego que realizamos anteriormente con monofilamento e intentamos recuperar el estado anterior de esta línea, básicamente aplicamos un poquito de tensión, vemos cómo se restablece casi que por completo. Entrando en el tema de la visibilidad de la línea, es clave para algunos pescadores saber si el pez está o no viendo su línea en el agua, mientras que para otros pescadores puede ser mucho más útil si ellos mismos, el pescador, está visualizando la línea. Pues ambos puntos de vista son igualmente importantes. Debemos elegir una línea que mimetice con las condiciones del agua en ese momento. Puede ser un agua bastante turbia, color grisácea, puede ser un color verdoso, puede ser muy clara para emplear una línea transparente, o bien muy azulada porque tenemos un cielo muy azul. De esta forma estamos presentando una línea al depredador que pasará en mayor medida desapercibida. Sin embargo, es importante mencionar que las líneas de monofilamento o fluorocarbono tienen propiedades que ayudan a disminuir la visibilidad de la línea para el pez, siendo que el fluorocarbono distingue por sus características que disminuyen muchísimo más que el monofilamento su visibilidad en el agua. La línea trenzada, por otro lado, no suele contar con color transparente. No está disponible bajo las construcciones usuales en la industria. Y es por ello que, además de utilizar el líder como una herramienta para amortiguar el impacto y la abrasión en ese extremo de la línea, el líder también brinda una presentación transparente que reduce la visibilidad más cerca del depredador. Por otro lado, desde el punto de vista del pescador, puede ser importante notar la línea durante el lanzamiento de señuelos, principalmente bajo condiciones de poca luminosidad o cuando estamos pescando de lado a lado con varios pescadores al mismo tiempo y queremos evitar mezclar las líneas o cruzar las líneas, como acostumbramos decir. En el caso de la técnica de trolling es bastante usual emplear líneas de color distinto para todas aquellas que se encuentren en el agua usando esta práctica, ya que de este modo la persona que está coordinando la colocación de las líneas pues podrá darse cuenta si se están cruzando o no. Y aquí culminamos, amigos, este nuevo video que les trajimos a ustedes para comparar y conocer las diferentes características de las líneas utilizadas en la pesca con caña, carrete y señuelo artificial. Agradeciendo a Kaskin por el aporte de las diferentes líneas que pudimos revisar en este video, así como también algo muy importante es por el obsequio de un paquete de línea de Covert, es fluorocarbono, en 50 yardas. Que va a sortearse en un libraje de 30 y 50 libras a elección del ganador. Para participar en el sorteo de esta línea de fluorocarbono, básicamente debe compartir, darle me gusta y estar suscrito al canal en YouTube y Facebook, así como también dejarnos un comentario para poderlo identificar. Nos despedimos, amigos, espero que les haya gustado bastante el contenido que les trajimos con este video. Recuerde suscribirse para estar atentos a más contenido como este. Esto es Viviendo la Pesca.